Cuando los ingenieros diseñan un tren bala, de esos que superan los 500 kilómetros por hora, no le instalan un sistema de frenos superpotente porque tengan miedo a la velocidad. Claro, no es para ir despacio. Exacto. Se los instalan exactamente por la razón opuesta. O sea, necesitas esos frenos para poder acelerar con confianza total sin descarrilarte en la primera curva. Tiene todo el sentido. Y bueno, curiosamente esa misma lógica de ingeniería parece ser el motor de uno de los eventos más inusuales de nuestra era. Hoy es 19 de mayo de 2026. Sí, estamos a nada. A solo 6 días. El 25 de mayo el Vaticano publica oficialmente un documento histórico, la encíclica Magnifica Humanitas, que se firmó apenas el 15 de mayo. ¿Así es? Y nuestra misión en esta exploración a fondo de hoy es analizar esta intersección inesperada, porque este documento no trata sobre dogmas antiguos. No, para nada. Trata sobre la arquitectura de la inteligencia artificial. Y, a ver, para quienes nos escuchan, nos estamos basando en los anuncios vaticanos, mensajes papales previos y reportes súper detallados de America Magazine y OSB News. Y fíjate que lo fascinante de esto, lo que hace que este documento sea un punto de inflexión brutal, no es solo el tema, sino quién lo escribe. El Papa León XIV. Él mismo, Robert Francis Prevost, un hombre nacido en Chicago que tiene una larga trayectoria como misionero en Perú. Lo cual le da una perspectiva muy particular, ¿no? Totalmente. Le otorga una comprensión súper táctil, digamos, de la vulnerabilidad económica. Pero el detalle que cambia toda la ecuación aquí es su formación académica. Que es la parte que a mí me voló la cabeza. Es que tiene un título avanzado en matemáticas. O sea, cuando este pontífice habla de inteligencia artificial, no está hablando de conceptos filosóficos en el aire o de magia tecnológica. Claro, no lo ve como ciencia ficción. Exacto. Entiende perfectamente cómo funcionan los pesos, los parámetros y la arquitectura de una red neuronal. Es como... A ver, imagina que tienes a tu abuelo en casa y está intentando poner reglas para el nuevo router de Internet. Ajá. Uno esperaría que no entienda nada de redes, pero de repente resulta que este abuelo tiene un doctorado en matemáticas avanzadas y entiende el algoritmo de enrutamiento mucho mejor que tú. Es una analogía perfecta. Y eso descarta de inmediato la narrativa perezosa de que esto es simplemente una institución antigua asustada por una tecnología que no comprende. Sí. Y eso también le da otra dimensión a la elección de su nombre papal. León XIV. Exacto. Lo fascinante de esto es el paralelismo histórico. No eligió llamarse León XIV por simple estética. Hay un puente arquitectónico, casi directo, hacia el año 1891 y el Papa León XIII. Ah, claro. La época de la Revolución Industrial. Precisamente. En 1891, el mundo estaba en pleno clímax de la disrupción de la máquina de vapor y las líneas de ensamble. Esa tecnología estaba triturando el tejido social. Las jornadas laborales inhumanas y todo eso. Exacto. Y León XIII publica Rerum Novarum, un documento que básicamente estableció los cimientos de los derechos laborales modernos. Argumentaba que el progreso industrial no podía construirse a costa del cuerpo físico del trabajador. Entonces, ¿qué significa todo esto hoy? O sea, ¿la historia simplemente se está repitiendo? Bueno, la gran diferencia es que hoy, 135 años después, León XIV enfrenta la revolución de la IA. El territorio en disputa ya no es la fábrica. Ya no es el cuerpo físico de las personas. Exactamente. La encíclica busca actualizar la enseñanza social católica, porque el territorio en disputa ahora es el córtex prefrontal. Es la cognición. El trabajo mental. Pero a ver, pongamos un poco de presión sobre esta analogía. A ver. Las fábricas de carbón de 1891 literalmente rompían los cuerpos, ¿sabes? Enfermaban a la gente, les destruían los pulmones. Sí, el daño era innegable. Pero hoy estamos hablando de modelos de lenguaje que redactan correos electrónicos o generan código en segundos. La fricción parece ser nula. ¿No es un salto demasiado dramático comparar una mina de carbón con un servidor de IA? Es una buena pregunta. La cosa es que el daño físico es inmediato y visible, claro. Pero el daño cognitivo y social es sistémico, es sigiloso. Te va afectando sin que te des cuenta. Y es súper equilibrada. No son apocalípticos, pero tampoco son ingenuamente optimistas. Ven la IA como lo que es, una herramienta. Sí, una herramienta por y para humanos. En sus palabras, no es una panacea, pero tampoco un instrumento diabólico.
pero advierten que esta disrupción ataca nuestra capacidad misma de razonar y de crear. A ver, analicemos esto paso a paso. Porque lo más impactante al revisar las fuentes es que este documento papal no se basa solo en teología pura. No, para nada. Tienen evidencia científica muy sólida. Los grupos de estudio del Vaticano están citando papers académicos de revistas como Nature y Science. O sea, están usando ciencia dura para sostener estas posturas morales. Y se meten en temas complejos, como los sesgos algorítmicos. Que es un tema enorme, porque mucha gente piensa que la IA es 100% objetiva, simplemente porque es código y matemáticas. Y el problema radica justamente en cómo la arquitectura de estos modelos procesa los datos de entrenamiento. Claro, la IA hereda nuestros prejuicios. Exactamente. Los estudios de Nature y Science que mencionas detallan cómo un modelo opera creando espacios matemáticos inmensos. Si nuestra historia documentada contiene prejuicios raciales o de género, el modelo no solo los refleja. Los amplifica. Exacto, por su naturaleza probabilística. Analizan cómo los algoritmos de reconocimiento facial fallan drásticamente más al analizar pieles oscuras. Matemáticamente la máquina solo está optimizando un patrón. Pero moralmente, y aquí es donde interviene la encíclica fuertemente, esa optimización se convierte en una herramienta de discriminación automatizada a escala global. Desde diagnósticos médicos hasta sentencias judiciales. Tal cual. Y no se detienen ahí en los riesgos tangibles. También abordan el impacto cognitivo a nivel individual, citando investigaciones conjuntas de Stanford y el MIT. Sí, sobre la reducción del pensamiento crítico. Que a mí esto me recuerda muchísimo a lo que nos pasó con el GPS en los autos. Ah, el fenómeno de la descarga cognitiva. Totalmente. O sea, antes, para navegar por tu ciudad, tenías que construir un mapa mental, entender dónde estaban las calles, relacionar los vecindarios. Hacías un esfuerzo real. Y hoy, seguimos ciegamente la flecha azul. Y eventualmente uno olvida cómo navegar por su propio vecindario sin ayuda. La IA generativa actúa como ese GPS, pero para el razonamiento. Es una analogía súper acertada. Y la mecánica de esa atrofia cerebral es fascinante. Porque aprender y crear son procesos que requieren fricción. Necesitas frustrarte un poco para aprender. Exacto. Tu cerebro forja vías neuronales a través del esfuerzo. El experto complementa esto mencionando un metaanálisis de la Educational Psychology Review de entre 2024 y 2025. ¿Y qué encontraron exactamente? Los investigadores rastrearon el uso intensivo de IA en estudiantes y encontraron una caída medible y cuantificable en la creatividad original. ¡Wow! O sea, comprobado científicamente. Sí. Al obtener un ensayo estructurado en 3 segundos, el cerebro simplemente deja de hacer el esfuerzo metabólico necesario para innovar. Es que quienes nos escuchan seguro han sentido esa especie de neblina mental al intentar escribir un documento desde cero después de usar autocompletado por meses. Se atrofia el músculo. Pero bueno, si llevamos esto del plano puramente intelectual al plano emocional, entramos en un territorio que la verdad roza lo inquietante. Sí, se pone bastante profundo. Porque hay un punto sorprendente en las fuentes. El Papa ha lanzado una advertencia muy específica a los sacerdotes, prohibiéndoles usar inteligencia artificial para escribir sus homilías. Sí, y a simple vista, digamos, podría parecer una medida de microgestión. Uno diría, bueno, si el texto final ayuda a la gente, ¿qué más da quién lo escribió? Pero si conectamos esto con el panorama general, toca el núcleo de la tesis del Vaticano. O sea, ¿por qué vamos a la iglesia o buscamos el consejo de un amigo? Para conectar con alguien. Exacto. No es para recibir un intercambio de datos estructurados de forma elocuente. Un modelo de IA puede generar un sermón impecable sobre la esperanza usando los marcadores lingüísticos perfectos. Claro, simula la empatía de maravilla. Pero la compasión requiere vulnerabilidad. Una IA no sabe lo que es el dolor o el duelo. No arriesga nada al consolarte. Analizando estudios de la revista Computers in Human Behavior que hablan de algo llamado soledad paradójica. Ese término me pareció increíble. ¿Cómo funciona la soledad paradójica en la práctica? Bueno, ocurre cuando interactuamos profundamente con esta empatía simulada. Formamos relaciones parasociales intensas con la IA. O sea, yo me siento mal, hablo con un bot que está programado para validarme y me siento escuchado. Pero, ¿por qué es contraproducente? Porque viertes tu intimidad en un sistema vacío. El cerebro humano libera dopamina al principio, sí, pero la conexión real requiere reciprocidad. Un humano del otro lado que también sienta. Exacto.
Al no haber nadie del otro lado, es como gritar en un cañón esperando que el eco te abrace. Con el tiempo, te aísla más porque te vuelves intolerante a la complejidad y al esfuerzo de las relaciones humanas verdaderas. Claro, porque los humanos reales se equivocan, te llevan la contraria, requieren compromiso. Y el bot siempre te va a dar la razón. Por eso es tan importante que las palabras de una homilía provengan de un humano. Es una línea de defensa para la salud mental comunitaria. Proteger la autenticidad del tejido social, ni más ni menos. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque no se quedan en la psicología o en lo espiritual. No, entran de lleno al futuro del trabajo. Sí, el impacto económico. Y los datos del Fondo Monetario Internacional y la OECD que revisaron son brutales. Tectónica. Totalmente. Si un modelo puede asumir el trabajo cognitivo de departamentos enteros a una fracción del costo, la estructura de la riqueza colapsa. Es el escenario de las fábricas de 1891, pero a nivel intelectual. Y Magnífica Humanitas busca evitar que esto se convierta en una nueva forma de concentración extrema de riqueza o de explotación. Impulsando que el desarrollo sirva al bien común. Exacto. Y para lograrlo, no se aíslan. Lo fascinante es que durante la presentación oficial de la encíclica, el cofundador de Anthropic va a estar ahí presente. Esa jugada diplomática es brillante. Anthropic es de las empresas líderes en modelos de IA. Sí, demuestra que la Iglesia busca colaborar activamente con los tecnólogos y líderes globales. No quieren gritar desde la barrera, quieren entrar a la cancha. Quieren tener voz en el proceso de alineación, definir qué valores humanos se van a codificar en estos sistemas desde la base. Entonces, para hacer una síntesis de todo esto, ¿cuál dirías que es la gran conclusión que podemos esperar del documento sobre el concepto de magnificencia? Bueno, la gran conclusión detalla que la verdadera magnificencia de la humanidad radica en aquello que la máquina no puede replicar. O sea, lo que queda fuera del código. Exactamente. La capacidad de amar, de crear con un propósito, de asombrarse genuinamente ante un descubrimiento y de formar relaciones auténticas. La IA se queda como una herramienta, entonces. La IA debe ser un sirviente, no un oráculo infalible al que le cedemos nuestra agencia. Y hay oportunidades esperanzadoras si hacemos esto bien. Claro, desde encontrar soluciones para el cambio climático hasta democratizar la accesibilidad. Sí, y curar enfermedades complejas. El potencial es inmenso si la guiamos con sabiduría. Y creo que aquí hay que hacer una conexión súper importante para la audiencia. A ver, dinos. Más allá de las creencias religiosas de cada persona que nos escucha, este documento es relevante porque representa un marco ético monumental. Sin duda. Es una de las voces morales más grandes del planeta, proponiendo reglas prácticas y éticas para regular nuestro día a día con la tecnología. Y esto plantea una pregunta fundamental para todos nosotros, fíjate. A ver, lánzala. Es una reflexión que construimos sobre estas fuentes. Imagina que, como sugiere la Iglesia, logramos alinear perfectamente la IA con los valores humanos. El escenario ideal. ¿Sí? La IA asume la mayoría de nuestras tareas cognitivas y resuelve los grandes problemas logísticos y globales. De pronto, nadie tiene que trabajar 40 horas a la semana resolviendo hojas de cálculo. Exacto. La pregunta es, ¿utilizará la humanidad ese tiempo libre sin precedentes para cultivar verdaderamente esa magnificencia? Dedicarnos al arte, a las relaciones, a asombrarnos. Eso mismo. O, por el contrario, correremos el riesgo de perder nuestro propósito al quedarnos sin el esfuerzo y el desafío del trabajo diario. ¡Wow! O sea, si nos quitan toda la fricción de la vida, ¿qué nos queda? Es el peligro de hundirnos en un letargo profundo. Es una paradoja tremenda. Es la herramienta que más nos facilita la vida, obligándonos a preguntarnos qué significa ser humanos en primer lugar. Totalmente. Pues le agradecemos muchísimo a la audiencia por habernos acompañado en esta exploración a fondo. Ha sido un placer. Les dejamos esa reflexión sobre la mesa para que la mastiquen y estaremos atentos a la publicación oficial en los próximos días. Un abrazo y hasta la próxima.